Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una bracket fight de los mejores jugadores de la selección peruana. Este rejunte de individuos los voy a juzgar de acuerdo a un torneo de brackets hasta que se decida al ganador en una final. Y específicamente, para no hacer un bracket fight de todos los jugadores en la historia de la selección peruana, solo agarraré a los que han jugado desde 2015 hasta la actualidad y que han destacado más en ese periodo de tiempo. Por ejemplo, hay jugadores como André Carrillo, Santiago Ormeño, La Padula, Jefferson Farfán, que a pesar de que se ha retirado, creo que amerita que esté en esta bracket fight, entre otros. Si te interesa en lo que tengo que opinar o si quieres adivinar quién va a ganar este enfrentamiento, pues quédate hasta el final del video y suscríbete al canal. Entonces, no perdamos tiempo y comencemos con la bracket. Arrancamos con el Miguel Trauco versus Marcos López por los 16avos de final. Miguel Trauco tiene una gran trayectoria dentro de la selección peruana desde 2015 hasta la actualidad. Fue el mejor centrador para Paolo Guerrero en las clasificatorias a Rusia 2018 y se fue desvaneciendo en nivel durante las clasificatorias a Qatar. Marcos López en estas últimas clasificatorias supo quitarle el puesto a Trauco y para mí es mejor jugador. Si vamos a regirnos por su mejor momento, para mí López aún no ha llegado al máximo de su potencial y para las próximas clasificatorias veremos la mejor versión de él. Por lo que creo que López es mejor que Miguel Trauco, sin llegar a desmerecerlo. Seguimos con el Cristian Ramos contra Anderson Santamaría. Santamaría es lo opuesto a Ramos en el sentido de que Ramos fue un jugador muy destacado en la selección peruana y no tanto en clubes, y Santamaría fue destacado en clubes en el Atlas de México y no tanto en la selección peruana. Cristian Ramos, por su rendimiento en las clasificatorias a Rusia 2018, lo voy a poner como clasificado. Anderson Santamaría, en todas las oportunidades que tuvo, no llegó a convencer al técnico. Primero Gareca y ahora Reynoso tampoco lo ha convencido mucho. Vamos al siguiente enfrentamiento. Gianluca Lapadula contra Raúl Ruiz Díaz. Obviamente tiene que ganar Raúl Ruiz Díaz. Nada de broma. Vamos a Gianluca Lapadula porque Ruiz Díaz, aparte de que no ha tenido una buena trayectoria en la selección, tiene mala suerte. ¿Cómo te vas a lesionar al minuto 4 en un partido contra El Salvador? Dios mío. Brian Reina contra Yoshimar Yotun. La falta de experiencia de Brian Reina acá hace que no lo ponga más arriba de lo que se merece. Yoshimar Yotun tiene una buena trayectoria en la selección y aunque actualmente no esté en una mejor situación que Reina, no vamos a desmerecer sus logros. Avanza Yoshimar Yotun. Carlos Cáceres contra Pedro Galese no es un duelo muy justo. Galese fue titular con la selección peruana en los últimos 8 años y lo seguirá siendo por muchos más. Cáceres tuvo sus buenos momentos contra Ecuador en Quito, tapando por la selección y también rindiendo en Copa Sudamericana con Melgar, más no le alcanza para superar a Pedro. Andy Polo contra André Carrillo es un duelo que, si esta bracket fight fuera de quien tiene más denuncias por crímenes que ustedes ya conocen, Andy Polo ganaría. Este no es el caso. Para la mala suerte del jugador de Universitario, André Carrillo le gana en todos los sentidos. Jairo Concha contra Piero Quispe es el duelo más joven de esta bracket fight. Para juzgar a estos dos jugadores voy a llevarme por mi hinchaje y también por lo que he visto del torneo local. Hasta ahora Jairo Concha ha destacado más que Piero Quispe en este aspecto, metiendo golazos en la Liga 1. En el futuro Piero Quispe tiene potencial para superarlo a Jairo Concha, sin embargo, porque Concha no rinde bien en partidos internacionales. Por ahora voy a poner a Jairo Concha como mejor, pero Quispe tiene potencial. Sergio Peña contra El Oreja Flores es un duelo interesante. El Orejas fue titular en las clasificatorias a Rusia y Peña medio que tomó su lugar en las clasificatorias a Qatar 2022. Este duelo sería muy parejo si no fuera porque el Oreja Flores salvó en más de una ocasión a la selección peruana en los últimos partidos de la clasificatoria. El Orejas fue un jugador que a mí me hizo la persona más feliz del mundo por muchos pasajes en estos años y no puedo ignorar eso. Seguimos con el encuentro en los cuartos de final de Marcos López contra Cristian Ramos. Si ustedes están un poco confundidos, tranquilos, acá al otro lado hay más enfrentamientos. Marcos López sí es mejor que Cristian Ramos como jugador. Voy a ignorar en este caso los logros al mando de la selección peruana porque
En el contexto en donde estaba Cristian Ramos, cuando defendía con el Mudo Rodríguez la defensa de la selección peruana, yo siento de que Rodríguez tenía más responsabilidad que Ramos dentro de esa defensa. En cambio, Marcos López ahora es el mejor jugador de la línea de 4 de la selección peruana y, como dije antes, su nivel no va a parar de subir. Marcos López es mejor que Cristian Ramos. En el Gianluca Lapadula contra Yoshimar Yotun, Lapadula me parece un jugador más influyente. Es muy probable que me esté dejando llevar más por los eventos más recientes en los que Lapadula casi salva a Perú del abismo de quedar fuera del mundial y además reemplazó a Paolo en un momento importante. A Gianluca lo voy a colocar por encima de Yoshimar, lo siento Yoshi. Pedro Galese contra André Carrillo es un duelo de titanes y perfectamente podría ser una final adelantada. A algunos les puede parecer muy difícil decidir entre estos dos, pero yo la tengo muy clara. Pedro Galese ha sido más constante que André Carrillo en estos años. Si este bracket fight lo hubiese hecho en 2018 hubiese colocado a Carrillo de todas maneras, pero como Carrillo medio que dejó su velocidad en las clasificatorias a Qatar y Galese no ha parado de atajar penales y hacer atajadas importantes, Galese le gana a Carrillo. En el Oreja Flores contra Jairo Concha no hay mucho que discutir. El Oreja Flores hace comer pasto a Jairo. Siguiendo con los duelos, Lapadula me parece mejor que Marco López, basándonos en que Lapadula ha tenido una carrera en Europa por muchos años y López recién está comenzando. Lapadula además no es que ha tenido un ascenso en nivel en la selección peruana como ha sido el caso de López, que cometió errores en el pasado, sino que siempre jugó bien en casi todos los partidos que estuvo, exceptuando algunas excepciones. Como el último duelo de cuartos de final está el Orejas contra Pedro Galese. A estos dos jugadores yo los quiero muchísimo por todo lo que han hecho en la selección peruana. Han sido importantes a su manera en los partidos que ha jugado Perú. Si no fuera por ellos, Perú no hubiese ido a un mundial en 2018 y no hubiese estado tan cerca de llegar en 2022. Para determinar quién es mejor voy a nomás decir que Galese fue más constante a lo largo de los años y el Oreja Flores parecía jugador retirado hasta que vino para salvarnos de Colombia y de Ecuador. Galese es mejor que el Oreja Flores. En la semifinal de Lapadula contra Pedro Galese, antes de pasar a la siguiente parte del bracket, este enfrentamiento es aún más difícil que el anterior porque Lapadula ha sido constante y Galese también. Galese para mí es más influyente y mejor que Lapadula, porque Galese ha estado más años en la selección peruana y eso no se puede ignorar. Ser arquero de la selección peruana por tantos años no es trabajo fácil. Al más mínimo error, Galese pudo haberse bajoneado y dejar de ser arquero titular en la selección, pero nadie lo pudo sacar de su titularidad, exceptuando por lesión. Galese es mejor que Lapadula. Y ahora sí pasamos a la bracket de octavos de final del otro lado, con Santiago Ormeño contra Alex Valera. Valera es mejor que Santiago Ormeño en la selección peruana. Nomás tuvo una jugada de importancia en la que se pudo destacar ese gol ante Ecuador en Lima y luego el penal contra Australia. Ormeño tampoco es que sea muy bueno pateando penales en defensa de Valegol. Valera es mejor. Jordi Reina contra Jefferson Farfán. Farfán ya es jugador retirado, pero estoy seguro de que aún siendo retirado rendiría mejor que Jordi Reina en la selección peruana. Farfán en el partido contra Argentina por clasificatorias, con la rodilla masacrada, provocó un penal a favor de Perú. Eso debería decirte todo sobre él. Renato Tapia contra Pedro Aquino. Sería un duelo justo si Pedro Aquino jugara más en la selección peruana. Tapia tiene más continuidad que él y ha sido más importante en las clasificatorias a Qatar 2022. El capitán del futuro, que más bien es capitán del presente, se clasifica. Carlos Zambrano contra Luis Abraham es un duelo inesperado por la vuelta de Zambrano a la selección a partir de la Copa América 2019. Antes de eso podría decirte que Abraham era mejor que Zambrano. Zambrano se ha sabido mantener en la titularidad del equipo de todos, haciendo una gran dupla junto a Alexander Callens. Zambrano es mejor que Luis Abraham. Canchita González contra Cristian Cueva. Canchita es un jugador interesante y un gran revulsivo para cuando Cueva está cansado o algún jugador dentro de su sector del campo. No obstante, Cueva le hace comer pasto en todos los aspectos posibles. Cueva es un jugadorazo. Miguel Araujo contra Alexander Callens. Callens recientemente ha fichado por un equipo de la Liga Española y Araujo viene destacando en la Liga Holandesa siendo la figura absoluta de su equipo. Lo que va a decidir este duelo es que Callens en la selección es titular y ha rendido
ido bien para colmo. Araujo no ha podido conseguir la titularidad en todos estos años. Alejandro Hover contra Pablo Guerrero. Este duelo es de mantequilla. Pablo pasa. Y el último duelo de los 16avos es Luis Advíncula contra Trent Alexander-Corso. Antes de seleccionar a Advíncula, que obviamente va a pasar, déjenme dar un reconocimiento a Corso, porque es un jugadorazo que no suelen tener muchas selecciones. Lo que hizo Corso contra Luis Díaz en el partido contra Colombia es top 3 marcas más importantes de la historia del fútbol. Y no pueden refutarlo en los comentarios. Es una verdad. Comienzan los octavos de final. Siguiendo la línea de antes, Farfán le hace comer pasto a Alex Valera. Renato Tapia contra Carlos Zambrano. Es un buen duelo porque ambos jugadores son muy talentosos. Voy a elegir a Tapia basándome en como elegía Galese contra el Oreja Flores. En el hecho de que Tapia ha sido más constante en todos estos años en la selección peruana y no ha tenido un break a diferencia de Zambrano. El Cristian Cueva contra Alexander Callens tampoco es que sea un duelo importante. Cueva tiene una mejor trayectoria que Callens en la selección y por eso avanza a la siguiente ronda. Pablo Guerrero contra Luis Advíncula es un duelo polémico por cómo Pablo no ha rendido bien en la selección en estos últimos partidos y ya podría decirse que es un jugador retirado. Pero Paolo en las clasificatorias a Rusia 2018 tuvo una influencia que a Advíncula ya le gustaría haber tenido dentro de la selección peruana, sin ofender al jugador. Paolo es mucho mejor que Luis. Ahora estamos en los cuartos de final. Jefferson Farfán contra Renato Tapia. Hasta acá llega la leyenda de Jefferson Farfán en la selección peruana, porque Tapia ha sido muy constante y fue top 3 mejores jugadores de Perú en clasificatorias a Qatar 2022. En una clasificatoria que estuvo al borde del éxito, no se puede dejar pasar esto. Sé que Farfán es goleador histórico de Perú en las clasificatorias sudamericanas, pero también ha tenido sus breaks de la selección y eso es otro argumento que lo baja del tren de los ganadores. Cristian Cueva contra Pablo Guerrero. Esto sí va a ser difícil. Cristian es un jugador que no esperaba que tuviera la influencia que tuvo en Perú cuando Perú jugó el Mundial de 2018, pero Cueva llegó a tener el nivel de influencia que tenía Paolo cuando jugó en las clasificatorias de Qatar 2022. Perú hubiese quedado último en las clasificatorias si no fueran por las capacidades ofensivas de Cristian. Y por otro lado también está Paolo, que nos hizo muy felices a todos, a mí incluido, con su gol de tiro libre indirecto, junto con su rendimiento por la selección en otros partidos de las clasificatorias, como contra Uruguay, contra Argentina en Lima, también contra Argentina en la Bombonera, por el nivel de influencia que llegó a tener Cueva en las últimas clasificatorias con un equipo que no estaba al nivel en todas sus capacidades. Voy a poner a Cueva como mejor que Pablo Guerrero. Y acá está la última semifinal, Renato Tapia contra Cristian Cueva. Tapia no llegó a tener el nivel de influencia de Cueva en la selección y además de lo que yo he investigado, a Cueva no lo han payado Magali engañándola a su esposa. Pasa a Cueva a la gran final. Llegamos a la final. Repasemos los mayores logros de cada uno. Galeses hizo tapadas impresionantes en la Copa América 2016. Atajó lesionado contra Argentina en la Bombonera en 2017. En 2018 hizo un mundial decente. En las clasificatorias a 2022 le tapó un penal a Venezuela y fue un muro total en el partido contra Colombia. Y Cueva fue el eje de la selección peruana preparado por Gareca desde 2015 hasta 2022 y su rendimiento en los amistosos indica que va a rendir muy bien en Perú en las clasificatorias que se vienen. Esto va a ser de acuerdo a gusto personal. Tú puedes colocar a Galese encima de Cueva o viceversa. Yo voy a elegir a Cueva como el jugador más importante de la selección peruana. Entonces, como están viendo en pantalla, este sería mi bracket fight de los mejores jugadores de la selección peruana. Puede que haya sido muy desagradecido con Paolo, con Farfán por las cifras que hizo, pero si nos regimos más por los últimos años, que es más o menos a lo que me estoy enfocando en este video, Cueva en mi opinión es el mejor. Tú también podrías colocar como mejor a Galese, Orejas, La Padula, Paolo, los que he nombrado antes que han perdido en las últimas rondas. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen su like, compartan, suscríbanse al canal, síganme en mi Twitter y en mi TikTok. Les mando un abrazo y hasta luego.